Hola, que Dios te bendiga. Mi nombre es Lenny Beatón y en esta ocasión yo quiero presentarte un mensaje de la palabra de Dios que puede ser de mucha bendición para tu vida. La ciudad importa más en la actualidad que nunca antes. Ahora mismo viven más personas en las ciudades que en cualquier otra época de la historia. Jamás había sido tan urbana la mayoría de la población mundial, y las ciudades siempre han desempeñado un papel fundamental en la historia, han perdurado como lugares de desarrollo cultural, de influencia y de invención, ofreciendo esperanza, refugio y nuevos comienzos. No obstante, nunca habían estado tan pobladas ni habían gozado de tanto poder e importancia como hoy. Las ciudades son el centro del desarrollo cultural y económico de nuestro mundo del siglo XXI. Producen personas, recursos económicos, negocios, arte, universidades, sistemas políticos e investigación. Es decir, bienes culturales que dan forma y definen nuestra sociedad moderna. Las ciudades ya no dan solamente forma a las regiones que las circundan, sino al mundo entero. En la palabra de Dios se nos presentan las ciudades refugio. Ciudades muy interesantes, importantes y con una gran enseñanza teológica. Eran ciudades que, como su nombre lo indica, servían de refugio. De la misma manera, el Señor Jesucristo sirve como refugio para todo aquel que a Él viene. Es por esto que el título del mensaje en esta ocasión es Jesucristo, ciudad, refugio. Dios quiere que tú sepas que Jesucristo es la ciudad, refugio. Por eso yo quiero que nosotros leamos en Josué capítulo número 20, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Amén. Padre bueno, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, te rogamos que estas palabras puedan ser de bendición a cada uno de los oyentes, Señor. Que puedan entender que hay una ciudad de refugio, que puedan entender que hay un lugar de seguridad para todo aquel que lo necesita. Y esa ciudad de refugio es Jesucristo. En Él podemos estar seguros. Permíteles entender esto, oh Dios. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Para podernos poner en contexto y poder entender un poco más acerca del tema que estamos tratando, de Jesucristo, ciudad refugio, es bueno que nosotros sepamos lo que sucedía, lo que estaba pasando con Josué. Y es que Josué había liderado y guiado al pueblo de Israel a la tierra prometida, y juntos, con grandes victorias, la habían conquistado. Desde el capítulo 13 hasta el 21 de Josué, vemos todo lo concerniente a la posesión de la tierra prometida. Dentro de eso, vemos también la distribución de la tierra a cada una de las tribus de Israel. Y en esta ocasión fueron 9 tribus y media. Recuerden que hubo 2 tribus y media que decidieron, con el permiso y la aprobación de Moisés, tener su heredad del otro lado del Jordán, o sea, que no cruzaron este río. Esas tribus fueron
la tribu de Rubén, la de Gad y la media tribu de Manasés. Esto, si usted quiere buscarlo, puede encontrarlo en Números capítulo 32 y Deuteronomio capítulo número 3. Por lo que la distribución de la tierra prometida iba a ser para las 9 tribus y media restantes. Miren lo que dice Josué capítulo 19, verso 49 al 51. Y después que acabaron de repartir la tierra por heredad, por sus territorios, dieron los hijos de Israel heredad a Josué hijo de Nun en medio de ellos. Según la palabra de Jehová, le dieron la ciudad que él pidió, Timnat Sera, en el monte de Efraín, y él reedificó la ciudad y la habitó. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar y Josué hijo de Nun y los cabezas de los padres entregaron por suerte en posesión a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Así que ya las tribus se habían distribuido la tierra prometida, pero aún faltaban las ciudades refugio. Es por esto que los versículos 1 y 2 de la porción que leímos de Josué, capítulo número 20 de Josué, nos dice: habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Así que vemos, amados, que Dios ya había por medio de Moisés dicho de que quería que se establecieran, que se señalaran en esta tierra prometida las ciudades refugio. Podemos ver que se nos habla de estas ciudades también, si usted lo desea buscar y estudiar un poquito más sobre esto, en Números capítulo 35, versos 6 al 28, en Deuteronomio capítulo 4, 41 al 43 y Deuteronomio capítulo 19, versos 1 al 13. Ahora yo quiero que nosotros podamos ver el propósito o la razón de ser de estas ciudades de refugio. ¿Por qué Dios quería que se establecieran estas ciudades en medio de la nación, en medio o alrededor de la tierra ya poseída? Miren lo que dice Josué capítulo 20, pero ahora el versículo 3. Para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Así que, mis amados, estas ciudades de refugio servían para acoger a los homicidas, para que el homicida fuera protegido del vengador de la sangre. El homicida era uno que por accidente había matado a su prójimo. El vengador de la sangre normalmente era un pariente cercano del muerto. Y ese vengador, como su nombre lo indica, buscaba vengarse de la muerte de su familiar. Así que unos detalles sobre el tema de estas ciudades refugio. Miren, para que el asilo ofrecido al homicida involuntario pudiera ser más seguro, habían cosas que debían estar bien claras y definidas. Los caminos a las ciudades de refugio siempre se mantenían en buen estado y tenían que medir unos 32 codos. Eso es más o menos 14.6 metros. Eso es en el ancho. Y toda obstrucción que pudiera ser tropiezo o impedir la huida del homicida tenía que ser quitada. No se dejaba montículo ni río en el cual no hubiera puente.
En cada encrucijada había postes erigidos con la palabra refugio, para guiar al hombre infeliz en esa huida y para que así pudiera ser guiado directamente a ese lugar de refugio. También, una vez establecido en tal ciudad, al homicida se le asignaba una casa conveniente para vivir y los ciudadanos debían enseñarle un oficio para su sostenimiento. Dice Josué capítulo 20, versículos 4 al 6. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Así que, como les dije en este momento, este era el propósito de la ciudad refugio: acoger a aquel que había matado a alguien sin querer por un accidente, se protegía, se hacía un juicio para ver si en realidad había sido por accidente, y si fue así, se le protegía y debía de quedarse en aquel lugar hasta que compareciera en juicio y hasta la muerte del sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces se le permitía, ya luego de esto, volver a su ciudad, a su casa, a sus familiares. Así que vimos el propósito de estas ciudades. Yo quiero que ahora veamos, tercer lugar, el señalamiento de las ciudades refugio. Y esto lo vamos a ver una vez más en Josué capítulo 20. Ahora vamos a leer en los versículos 7 hasta el 9. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer, en el desierto de la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Así que aquí vemos cómo se señalan tanto al oriente como al occidente del Jordán estas ciudades refugio. Así que estaban colocadas 3 a cada lado del Jordán. Eran 6 en total. Estas ciudades estaban situadas tan convenientemente distantes una de otra que en muy pocas horas cualquier hombre podía refugiarse desde el más apartado rincón de la nación. Estaban ubicadas en colinas, fáciles de ser vistas desde lejos para rápidamente poder hallar el lugar de refugio. En cuarto y último lugar, yo quiero que nosotros veamos a Cristo como ciudad refugio. Y es que las ciudades de refugio son un tipo de Cristo. Nos muestran y apuntan a Cristo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, sus nombres son sumamente importantes. Las ciudades de refugio y el significado de sus nombres son los siguientes. En primer lugar, vamos a iniciar con las que están al oriente del Jordán, que son 3. La primera es Sedes,
y sed significa santidad. ¿Y qué es nuestro Señor Jesucristo? Él es santo. En segundo lugar, tenemos a Siquem, y significa fuerza. Nuestro Señor Jesucristo es fuerte, es todopoderoso, porque Él es Dios. En tercer lugar, también tenemos a Kiriat Arba, o Hebrón, que significa comunión o asociación. Así que nosotros estamos llamados a tener asociación, comunión con Jesucristo. Ahora vamos a pasar a ver a las que están al oriente del Jordán, que también son tres. En primer lugar tenemos a Ramot en Galaad, y esta significa elevación o exaltación. Así que Dios exaltó, como lo vemos en la palabra, exaltó a Cristo, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Cristo está exaltado. También tenemos a Golán, que significa felicidad, y es que en Cristo está la verdadera felicidad, en Cristo está el verdadero gozo. Y en tercer y último lugar tenemos a Bezer, que significa seguridad, fortificación. Cristo es la roca eterna, la roca firme, en Él podemos tener seguridad. Cristo es la ciudad de refugio. Y es que Cristo provee toda bendición sugerida por los nombres de estas ciudades. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en el mapa, y ven dónde están ubicadas estas ciudades refugio, ven la estrategia que hay dentro de ellas para que ningún punto en el territorio estuviera a más de 48 kilómetros de una de ellas. Eso es muy interesante. Así como las ciudades de refugio estaban situadas para ser accesibles desde cualquier parte de la tierra, Cristo está muy accesible al pecador necesitado. Y es por eso que dice 1 de Juan 2, 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Dígame usted si Jesucristo no es la ciudad refugio para nosotros. Yo quiero que veamos algunas comparaciones que podemos extraer entre una ciudad refugio y Jesucristo. En primer lugar, así como el homicida recibía salvación temporal en la ciudad de refugio, nosotros, pecadores, podemos tener salvación eterna en Cristo Jesús. En segundo lugar, los caminos a la ciudad de refugio no tenían obstrucciones y estaban bien señalizadas. De la misma forma, Dios nos ha revelado a su Hijo Jesucristo, quien es el único camino a la vida eterna. En tercer lugar, las ciudades refugio estaban esparcidas por toda la tierra y fácilmente accesibles a toda persona. De la misma manera, Cristo es accesible a toda nación, tribu y raza para salvación. Cuarto lugar, el culpable, el homicida, no tenía ninguna opción. No había lugar neutral. Era necesario venir a la ciudad refugio para su seguridad. De la misma manera nosotros, o estábamos seguros en la ciudad refugio que es Cristo, o estábamos perdidos en las manos del enemigo bajo el juicio de Dios. Mis amados, Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero Romanos 8:1 dice: ahora pues
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, la ciudad de refugio. Los que vienen a refugiarse en Él, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Definitivamente, Cristo es la ciudad de refugio. Solamente en Él está la salvación. En conclusión, nosotros, tú y yo, somos homicidas. Todos hemos pecado. Nuestros pecados han asesinado a Cristo, han provocado su muerte. Por consiguiente, la ira de Dios nos está persiguiendo. Pero hay una esperanza. La esperanza está en la ciudad refugio. Debemos ir a ella para estar seguros. Necesitamos ir a Cristo, nuestra ciudad refugio, para el perdón de pecados y la salvación de nuestras almas. Por lo tanto, tú que estás escuchando, ven a la ciudad refugio en este momento. Ven a Cristo, tu Salvador. Dios te bendiga.